En la derivación logarítmica, lo que hacemos es utilizar las propiedades de la función logaritmo con el objetivo de simplificar el cálculo que hacemos de una derivada. Entonces vamos a ir aplicando primero las propiedades que tiene la función logaritmo y luego entonces vamos a derivar ya una vez que no podemos simplificar más la expresión que tengamos. En este ejemplo entonces vamos a tener que y es raíz cuarta de x a la 3 por raíz cuadrada de 3x a la 4 menos 2 sobre 1 menos 3 seno a la 4 de x y todo ese denominador a la 5. Y vamos a calcular dy de x. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar logaritmo natural en el lado izquierdo y en el lado derecho de la igualdad para tener entonces logaritmo de y igual a logaritmo de todo lo que tenemos en el lado derecho. Esta fracción, raíz cuarta de x a la 3 por raíz cuadrada de 3x a la 4 menos 2 sobre el 1 menos 3 seno a la 4 de x, todo eso elevado a la 5. En el lado derecho tenemos un cociente, tenemos un producto, tenemos algunas potencias que las podemos simplificar aplicando las propiedades de los logaritmos. Entonces, el lado izquierdo, logaritmo natural de y, eso no podemos hacer cambio alguno, entonces sigue igual. Pero aquí en donde tenemos el cociente, entonces tendríamos que esto lo convertimos en el logaritmo natural de lo que está en el numerador, la raíz cuarta de x a la 3 por raíz cuadrada de 3x a la 4 menos 2. Y a esto le vamos a restar lo que está en el logaritmo de lo que está en el denominador, o sea, el logaritmo natural de 1 menos 3 seno a la 4 de x y todo elevado a la 5. En el primer paréntesis, el primer logaritmo natural del lado derecho, lo que tenemos es un producto. Entonces hay una de las propiedades del logaritmo que nos permite separar ese logaritmo de un producto en suma de logaritmos. Entonces vamos a trabajar por ahí. El logaritmo natural de y va a seguir siendo logaritmo natural de y. Y ahora entonces vamos a escribir, además, para usar la propiedad de las potencias, vamos también a escribir la raíz cuarta de x a la 3 en connotación de exponente fraccionario. Y escribimos entonces x a la 3 cuartos y el 3x a la 4 menos 2, en vez de ser raíz cuadrada, esto elevado a la 1 medio. En el logaritmo natural de 1 menos 3 seno a la 4 de x a la 5, ya aquí estamos aplicando de una vez la propiedad y estamos multiplicando el 5 por el logaritmo natural de todo lo que está en ese paréntesis. Ahora entonces, el logaritmo natural de y lo estaríamos convirtiendo en esta suma que ya mencionamos del logaritmo natural de x a la 3 cuartos, aplicando nuevamente la propiedad de potencia. Entonces el 3 cuartos lo multiplicamos por el logaritmo natural de x y le sumamos el logaritmo natural de 3x a la 4 menos 2 a la 1 medio, y de una vez el 1 medio lo pasamos a multiplicar el logaritmo natural de 3x a la 4 menos 2 y el término que sigue lo dejamos exactamente igual, menos 5, el logaritmo natural de 1 menos 3 seno a la 4 de x, ese no puede cambiar ya de aquí en adelante. Ahora entonces ya no podemos aplicar más operaciones, más simplificaciones aquí con los logaritmos. Entonces vamos a empezar a derivar. Entonces derivamos en el lado izquierdo, derivamos en el lado derecho. La derivada la queremos obtener con respecto a x, la variable x. Entonces derivamos logaritmo natural de y con respecto a x. Y en el lado derecho también vamos a derivar con respecto a x todo lo que está aquí en el lado derecho. 3 cuartos logaritmo de x más el 1 medio logaritmo natural de 3x a la 4 menos 2 y el menos 5 logaritmo natural de 1 menos 3 seno a la 4 de x. Ahora en este lado derecho tenemos una suma, tenemos una resta, entonces vamos aplicando propiedades de la derivación. Entonces aquí tendríamos de una vez en el lado izquierdo tenemos derivada con respecto a x del logaritmo de y. Recuerden cuando tenemos que la variable es distinta, la del logaritmo de y y la derivada,
la estamos calculando con respecto a x, entonces derivamos el logaritmo de y con respecto a y y eso lo multiplicamos por la derivada de y con respecto a x. Regla de la cadena es lo que estamos usando. En el lado derecho entonces nos vamos a ir separando aquí la suma y vamos a separar la resta para que nos quede entonces la derivada con respecto a x de 3/4 del logaritmo natural de x más la derivada de 1/2 logaritmo natural de 3x a la 4 menos 2 menos la derivada del 5 logaritmo natural de 1 menos 3 seno a la 4 de x. Cada una de estas derivadas es simple, no es mucho el cálculo que hay que hacer. En la primera, en el lado izquierdo, tenemos derivada del logaritmo natural de y, ahora sí con respecto a y, eso va a ser 1 sobre y sigue multiplicado por dy de x. En el lado derecho, la primera derivada que tenemos, la de 3/4 logaritmo de x, el 3/4 es una constante, esa constante va para afuera, y el logaritmo natural de x derivado con respecto a x va a ser 1 sobre x. Seguimos luego con la del 1/2, entonces si 1/2 es una constante, sale de la derivada y multiplicamos eso por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre el 3x a la 4 menos 2, y como dentro del paréntesis tenemos 3x a la 4 menos 2, otra función además de la del logaritmo, multiplicamos por su derivada aplicando regla de la cadena, que es el 12x a la 3, que es la derivada de 3x a la 4. Bien, siguiendo con la siguiente término, entonces tendríamos que ese 5 es una constante, sale de la derivada, entonces nos queda el 5 multiplicando a la derivada del logaritmo de 1 menos 3 seno a la 4 de x, que sería 1 sobre 1 menos 3 seno a la 4 de x, y como ese paréntesis es una composición de funciones, entonces derivamos esa composición de funciones, lo que está dentro de ese paréntesis, entonces tendríamos derivada del 1, que eso es 0, menos el 3 seno a la 4 de x, entonces el menos 3 queda como constante, el 4, que es el exponente del seno a la 4, ¿verdad? Entonces el 4 lo pasamos a multiplicar, y el exponente de 4 le restamos 1, entonces es lo que nos queda, menos 3 por 4 seno a la 3 de x. Lo que está elevado a la 4 es la función seno, entonces tenemos que multiplicar por la derivada de seno de x, que sería entonces coseno de x, y tendríamos todo este resultado. Ahora en el lado izquierdo tenemos 1 sobre y por dy de x, y lo que queremos obtener es la derivada de y con respecto a x. Lo único que nos queda por hacer es esta y, multiplicarla en ambos lados, para que nos quede entonces dy de x, que es lo que buscamos. Entonces tendríamos en el lado derecho y multiplicado por todo lo que ya habíamos derivado. Entonces tendríamos que esta es la derivada que estábamos buscando. Bien, hagamos un segundo ejemplo y aquí vamos a trabajar con una función y en que tenemos que y es x elevado a la coseno de x. Entonces ven que tenemos aquí variable en la base y variable en el exponente. Entonces no podemos usar las reglas que conocemos, sino que aquí tenemos obligatoriamente que aplicar la derivación logarítmica. En el ejemplo anterior podríamos, si hubiéramos querido, aplicar reglas de cociente, reglas de producto, derivadas de raíces, derivadas de radical, y por ahí hubiéramos obtenido el resultado, aunque de una manera más complicada. Pero en esta tenemos que hacerlo con esta derivación logarítmica. Bien, entonces empezamos como en el ejemplo anterior, aplicando logaritmo natural en ambos lados. Entonces nos queda aquí logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de x elevado a la coseno de x. Ahora entonces, en el lado izquierdo, logaritmo natural de y sigue siendo logaritmo natural de y, pero en el lado derecho podemos, aplicando propiedades de los logaritmos, multiplicar el coseno de x por el logaritmo natural de x.
De aquí en adelante ya no podemos aplicar más propiedades de logaritmos, entonces procedemos a derivar lado izquierdo y derivar lado derecho con respecto a x, porque el ejercicio nos pide de y con respecto a x. Ahora entonces derivamos logaritmo natural de y con respecto a x, y en el lado derecho derivamos el coseno de x por logaritmo natural de x, toda la expresión que está. Y aquí es importante que notemos que lo que estamos derivando es un producto, estamos multiplicando coseno de x por logaritmo natural de x. Entonces, tenemos que aplicar aquí la regla que sabemos ya para la derivada de un producto. Ahora entonces, derivada de logaritmo natural de y con respecto a x, como en el ejemplo anterior, no se puede hacer directo, entonces derivamos logaritmo natural de y con respecto a y, pero lo multiplicamos por dy de x. Y en el lado derecho vamos a ir aplicando la regla de la derivada del producto, que va a ser entonces derivada de coseno de x menos seno de x por el logaritmo natural de x sin derivar. A esto le estaríamos sumando el coseno de x sin derivar, multiplicado por la derivada del logaritmo natural de x con respecto a x, es la misma variable. Entonces nada más calculamos aquí la derivada. Ahora entonces, derivando el logaritmo natural de y con respecto a y, 1 sobre y, el de y de x, y aquí en el lado derecho tendríamos menos seno de x por logaritmo de x, eso sigue igual. Ahora entonces el coseno de x también sigue igual, y la derivada del logaritmo natural de x con respecto a x, 1 sobre x. Lo que queremos es llegar a obtener dy de x, entonces ese 1 sobre y tenemos que quitarlo de ahí, entonces multiplicamos en ambos lados por y, y multiplicar por y nos va a dejar entonces que dy de x es igual a la y multiplicada por lo que estaba aquí en el lado derecho, menos seno de x por logaritmo natural de x más coseno de x por 1 sobre x. Aquí no podemos cancelar la x del coseno de x con la x de 1 sobre x, porque la x del coseno está dentro de coseno, ¿verdad? Es el argumento, y eso no podemos cancelar una con otra. Ahora entonces, por eso en el último paso la escribimos como 1 sobre x por coseno de x, y el paréntesis cuadrado es para que no nos queden muchos paréntesis redondos.